Bienvenidos al curso de Fundamentos de Neuroradiología en Español, auspiciado por el American Röntgen Ray Society. Les habla Diego Núñez y en esta charla discutiremos los aspectos radiológicos del trauma cerebral agudo con énfasis en los hallazgos en tomografía computada, así como algunas consideraciones de la utilidad de la resonancia magnética. Igualmente, así como cubriremos los principios anatómicos y biomecánicos que determinan el tipo de lesión traumática, así como su distribución y apariencia. El traumatismo intracraniano constituye un problema de salud mundial y específicamente en las estadísticas norteamericanas se encuentra como responsable de unas 50.000 muertes al año y unos 80.000 casos de incapacidad permanente. Las caídas y los accidentes automotores representan la mayoría de las causas de lesión traumática intracraniana. Es importante reconocer que el trauma cerebral no suele ser una lesión única o aislada, sino que más bien frecuentemente desencadena una serie de eventos fisiopatológicos que pueden ocurrir en una gran variedad de combinaciones. Es bueno señalar la contribución de los métodos por imágenes y específicamente la tomografía computada en las últimas décadas ha sido determinante en el estudio de pacientes víctimas de trauma. De hecho, los conceptos de lesión traumática focal y daño cerebral difuso han evolucionado basados en la información tomográfica. La tomografía computada permite definir el concepto de daño cerebral primario como el resultado de la deformación anatómica relacionada con el impacto traumático inicial, tanto en la forma localizada como difusa. Igualmente, juega un papel fundamental en la evaluación de las complicaciones o lesiones secundarias desencadenadas por la lesión primaria, como son los cambios anóxicos o isquémicos, la hidrocefalia y los síndromes herniarios. En esta presentación revisaremos la interacción entre el mecanismo traumático y los fundamentos anatómicos del cráneo y el cerebro como determinantes de la variada apariencia que tienen las imágenes de las lesiones traumáticas primarias intra y extraaxiales, así como las lesiones secundarias. Igualmente ilustraremos los cambios que pueden ocurrir en pacientes de alto riesgo, así como aquellas lesiones sutiles que pueden escaparse al debido reconocimiento en la evaluación inicial. Desde el punto de vista biomecánico, la lesión traumática puede ser el resultado de un impacto cerrado al cráneo por un objeto en movimiento o por el impacto del cráneo en movimiento contra un objeto estacionario, como ocurre en las caídas. Además, están las lesiones cerebrales resultantes de un efecto brusco de aceleración y desaceleración, creando un efecto de cizalla sobre las estructuras que tienen un momento de inercia diferente, como son el caso del cráneo y el cerebro. Desde el punto de vista anatómico, el cráneo es un contenedor rígido para el cerebro que, si bien protege contra impactos menores, también puede convertirse en el elemento causante de trauma cerebral por efectos de golpe y contragolpe. El cerebro a su vez está bañado en líquido cefalorraquídeo, creando un medio laxo propicio para el movimiento del cerebro dentro del cráneo, que al exacerbarse por efectos traumáticos puede traducirse en lesiones de localización bastante específica. El propio cerebro tiene una celularidad heterogénea con una clara interfase entre la sustancia gris más compacta y la sustancia blanca de células largas y dispersas. Esto hace a los puntos de transición entre la corteza y la subcorteza cerebral más vulnerables al efecto de cizalla que habríamos mencionado. Cabe destacar también cómo influye la anatomía de la envoltura dural del cerebro con sus curvaturas y espacios entre las distintas capas en la apariencia de las lesiones traumáticas
extraaxiales. Acá ilustramos cómo un golpe aplicado a la superficie anterior o posterior del cráneo pueden ambos resultar en lesiones de la corteza frontal o temporal cuando se combinan el mecanismo de golpe directo en la frente o por contragolpe cuando el impacto es occipital. Estas lesiones corticales ocurren por el deslizamiento de la corteza frontotemporal sobre la superficie anfractuosa de la fosa anterior y el filo del ala esfenoidal. Nótese la presencia de focos hemorrágicos en la superficie frontal inferior y en la punta del lóbulo temporal. Estas lesiones se definen como contusiones hemorrágicas postraumáticas. Como se demuestra en la imagen con ventana ósea, el impacto primario es posterior, con evidencia de fractura occipital izquierda no desplazada. Como señalábamos, con el efecto de golpe y contragolpe y el momento de inercia distinto entre el cerebro y el cráneo, se desarrollan fuerzas de tensión que separan la corteza frontal de la tabla interna, seguido de un efecto de rebote contra la superficie ósea, como se ilustra en esta lámina. Acá otro ejemplo de contusión frontal izquierda asociada con fractura diametralmente opuesta occipital derecha que se extiende anteriormente al clivus y notándose nivel líquido de sangre en el seno esfenoidal. En este ejemplo vemos como un impacto occipital con fractura conminuta y desplazada puede resultar en contusiones hemorrágicas en el cerebelo adyacente por efecto directo y también en el lóbulo frontal contralateral por efecto de contragolpe. En resumen, las contusiones hemorrágicas debemos entenderlas como lesiones periféricas, predominantemente de la sustancia gris, que resultan del contacto directo de la corteza cerebral con la tabla craneana interna y con una distribución típicamente frontotemporal. Las lesiones hemorrágicas postraumáticas pueden ser de aparición tardía, como es el caso de ciertos pacientes de alto riesgo, como alcohólicos y ancianos con disturbios de la coagulación o con alteración de la autorregulación cerebral. Este caso ilustra la aparición de hemorragias confluentes parasagitales 48 horas después de una tomografía normal en un paciente que sufrió rápido deterioro del estudio neurológico. Esto es lo que se ha reconocido por muchos años como la apoplejía traumática, en el que participan fenómenos de vasoespasmo y vasodilatación con alteración de la integridad de la pared vascular. Pasemos ahora a considerar un mecanismo distinto al contacto directo por golpe o contragolpe. Se trata de los movimientos de rotación en diversos planos a que es sometido el cerebro, resultantes de una brusca desaceleración, como ocurre con más frecuencia en los accidentes automotores de alta velocidad. En estos casos, el cerebro es sometido a fuerzas de tensión que operan en distintas direcciones y vulneran la integridad tisular. Las lesiones resultantes pueden ser de distribución periférica o central, y estas últimas son las que son definidas como daño axonal difuso para expresar la rotura de la neurona típicamente a nivel de la unión de la dendrita y el axón. Acá precisamente ilustramos la zona de transición entre la cohesión celular de la sustancia gris cortical
y la celularidad menos compacta de los filamentos axonales de la sustancia blanca. Esta diferencia de densidad hace que las zonas más vulnerables para el daño axonal sea a nivel de la unión córtico-subcortical, como se ilustra en el espécimen y en la imagen tomográfica. Desde el punto de vista histopatológico, el axón roto se manifiesta como un ovillo de retracción después del escape del material citoplasmático. Además de la interfase subcortical y debido a la desaceleración angular o con efecto de rotación asimétrica entre ambos hemisferios, las estructuras de la línea media son también particularmente propensas a las lesiones disruptivas del axón. En particular, el cuerpo calloso, como vemos en este ejemplo, con lesión obvia a nivel del esplenio, así como el tallo cerebral con lesiones de localización frontal, como se demuestra en estos dos casos inferiores. Abajo y a la izquierda incluimos un caso adicional para destacar la diferencia entre este tipo de lesión en la periferia del tallo, que ocurre más bien por contacto, es más bien una contusión por el efecto del borde libre del tentorio, como ocurre en la desaceleración longitudinal, y no realmente por el efecto descrito de cizalla de las lesiones axonales difusas. La rotura de axones no siempre se acompaña de focos hemorrágicos y muchas lesiones pueden ser imperceptibles por tomografía computada. Esto es de tener presente particularmente en la fase inmediata postraumática en pacientes cuya tomografía es de apariencia prácticamente normal, pero con un significativo deterioro del estado neurológico. Esta es una indicación muy precisa para recomendar una resonancia magnética, incluyendo secuencias sensibles al edema tisular y a las microhemorragias, como son las técnicas de difusión y gradiente que veremos más adelante. Es importante reconocer que los focos hemorrágicos que acompañan a la rotura de axones pueden hacerse evidentes de manera tardía, como se ilustra en este caso, donde obvias lesiones hemorrágicas de la cápsula interna se manifestaron en la tomografía de seguimiento obtenida 24 horas después de la admisión. Particularmente en pacientes jóvenes con una tomografía normal o casi normal que se presentan con deterioro neurológico importante, debemos estar alerta por lesiones sutiles de tipo disruptivo de la integridad de los axones, que en la admisión puede tener un mínimo componente hemorrágico. En estos casos debemos buscar lesiones incluso de apariencia puntiforme en las zonas de mayor incidencia de las lesiones axonales, como en este paciente con pequeños focos en el cuerpo calloso y el núcleo caudado, con pequeña cantidad de sangre en los cuernos occipitales, explicada en este caso por sangrado asociado del plexo venoso subependimario que acompañan las lesiones axonales yuxtaventriculares. Otra importante lesión que ocurre por el efecto de cizalla son los hematomas de la región gangliocapsular, que resultan de la rotura de los vasos perforantes de las arterias lentículo-estriadas. Como se ilustra en la lámina, estos vasos se hacen vulnerables a los movimientos de desaceleración al pasar del ambiente laxo del espacio subaracnoideo basal al continente más compacto del parénquima cerebral. Estas lesiones son el resultado de traumatismos generalmente graves y se acompañan de otras lesiones parenquimatosas y hematomas extraaxiales. Revisemos ahora los elementos fundamentales de la anatomía de las meninges
que determinan la configuración de las lesiones o colecciones postraumáticas extraaxiales, es decir, por qué se ven como se ven. La dura madre o envoltura más externa está formada por dos capas. La más superficial está íntimamente adherida a la tabla interna del cráneo y representa su periósteo. Las ramas de las arterias meningias están incluidas en esta capa y la rotura de estos vasos, generalmente asociado con una fractura de cráneo, causa un sangrado que definimos como epidural. Este tipo de lesión tiene una característica configuración lentiforme, convexa hacia el cerebro. Como la capa dural perióstica que describimos está interrumpida por cartílago a nivel de las suturas del cráneo, las colecciones epidurales levantan el periósteo, pero se detienen a nivel de las suturas, adoptando esa configuración abombada y relativamente localizada. La presencia de una densidad heterogénea, como vemos en estos dos ejemplos, es típicamente un signo de sangrado activo con hipodensidad producida por sangre no coagulada. Es importante recordar que la asociación de los hematomas epidurales con fractura de cráneo alrededor del 90% de los casos. Igualmente, como radiólogos debemos informar sobre la presencia de fragmentos óseos desplazados, del espesor o tamaño de la colección y la presencia de efecto de masa. Existen lineamientos neuroquirúrgicos establecidos para el tratamiento conservador o quirúrgico de estas lesiones basados en la edad y condiciones del paciente, pero sobre todo en la apariencia tomográfica de la lesión. Se estima que un volumen de 30 centímetros cúbicos por encima de él debe hacerse una evacuación neuroquirúrgica y por debajo de 30 mililitros deben considerarse otras alternativas como se sugiere en la diapositiva. El paciente debe tener una escala de Glasgow superior a 8 y el espesor del hematoma no debe ser mayor de 5 milímetros ni debe haber daño neurológico focal. Las lesiones extraaxiales y en particularmente los hematomas epidurales pueden tener una presentación muy discreta o sutil o ser casi imperceptibles en la admisión y debemos mantener, sin embargo, ojo avisor ante la posibilidad de crecimiento brusco de lesiones que no se veían inicialmente. Acá vemos el rápido crecimiento de un hematoma epidural apenas visible en la admisión y que en pocas horas tuvo un rápido crecimiento incluso con el nivel líquido. Una excepción debe ser hecha en cuanto a la configuración de las colecciones epidurales, las que cruzan la línea media en la convexidad craneana, ya que están asociados con sangrado por lesión de senos venosos, particularmente el seno venoso longitudinal o sus ramas aferentes. En este ejemplo vemos cómo el hematoma cruza la línea media en un paciente con fractura que compromete la sutura interparietal. Igualmente, en este caso es muy demostrativo la presencia de una fractura de bóveda craneana a través de la línea media con hematoma epidural que muestra una zona nodular de hipodensidad y el estudio tomográfico con contraste confirma la presencia de extravasación en la fase venosa por rotura de aferentes venosos al seno longitudinal superior. El defecto de la alta densidad dentro de la alta densidad del hematoma
es, en el estudio precontraste, es causado por la extravasación de sangre no coagulada. En este otro ejemplo de cómo un hematoma con extensión supra e infratentorial por definición debe ser epidural o subperióstico y relacionada con rotura de senos venosos por una fractura occipital. Particular atención debe prestarse a estas lesiones ya que el espacio de la fosa posterior es limitado y una rápida expansión del espacio epidural puede resultar en proceso herniario a través del foramen magnum en sentido inferior o a través de la hendidura del tentorio en sentido superior. Lesiones isquémicas del tallo cerebral y el cerebelo pueden ser rápidas complicaciones de hematomas de la fosa posterior. Otra localización frecuente de los hematomas epidurales de origen venoso es la fosa media del cráneo, donde fracturas del efenoides y la escamosa temporal pueden asociarse con lesiones de las venas esfenoparietales, como lo vemos en este ejemplo. Estos hematomas son de mejor pronóstico y pueden ser tratados de manera conservadora, a diferencia de los que ya ilustramos en la fosa posterior. Revisemos ahora la localización de las colecciones o hematomas subdurales, los cuales se distribuyen en el espacio virtual que separa la capa profunda de la dura de la aracnoides. El sangrado en este espacio es de origen venoso por rotura de las pequeñas venas comunicantes de la capa reticular aracnoidea con la circulación venosa más periférica. El espacio subdural ofrece menos resistencia a la propagación del sangrado que el espacio epidural. La típica configuración del hematoma subdural es cóncava hacia la superficie cerebral y con frecuencia cubre una extensión importante del hemisferio en vez de limitarse a los planos de la sutura. Otra diferencia con el hematoma epidural es que a nivel de la línea media el subdural no cruza hacia el lado opuesto, sino que se insinúa hacia la superficie interhemisférica, precisamente siguiendo el plano de reflexión de la capa dural profunda. Estos casos ilustran la extensión más holohemisférica de los hematomas subdurales, los cuales pueden con frecuencia ser bilaterales y ejercer un efecto de masa importante. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en oportunidades la bilateralidad puede acompañarse de ausencia de cambios en la posición de la línea media, como en este caso donde prácticamente se cancelan uno a otro. En este paciente también debe destacarse el aspecto heterogéneo de la densidad del hematoma, como ocurre en las fases subagudas, tardías y crónicas del hematoma. En los casos de hematomas subdurales más crónicos puede presentarse una situación como la que acá ilustramos, donde la presencia de sinequias durales y tabiques de tejido de granulación pueden impedir la libre disipación del hematoma, apareciendo en forma de múltiples pequeñas colecciones que remedan la configuración lentiforme de los epidurales. Esto es, sin embargo, un hematoma subdural tabicado en varios sitios. En el grupo de lesiones traumáticas extraxiales que pueden ser de difícil reconocimiento en una evaluación inicial están también los muy pequeños hematomas del espacio subdural, como lo ilustramos en este caso. Estos también pueden expandirse rápidamente, lo cual ocurrió en este paciente cuando todavía se encontraba en la sala de urgencias.
Los cambios de densidad de las colecciones hemáticas debemos tenerlas también presentes, ya que puede darse la situación donde la degradación de la hemoglobina determine una densidad comparable al parénquima cerebral adyacente. Generalmente esto ocurre en la fase subaguda. En ausencia de un evidente efecto de masa, una colección isodensa puede pasar desapercibida, como fue el caso en este paciente, en el cual la tomografía no fue interpretada como concluyente inicialmente, solamente se apreció un discreto efecto de masa sobre el cuerno ventricular frontal y se indicó una resonancia magnética que claramente demostró el hematoma subdural subagudo. Una distribución muy característica del hematoma subdural es su extensión tentorial, y como quiera que el tentorio separa los dos hemisferios cerebrales de la fosa posterior, la sangre de un subdural puede tener localización supra o infratentorial. Aquí les ilustro dos ejemplos donde la reconstrucción coronal es fundamental para establecer esta importante diferencia. En el caso superior, la distribución es claramente supratentorial, y en el caso inferior la localización es más bien infratentorial, lo cual reclama una conducta más agresiva porque la expansión rápida del hematoma puede ser fatal en la fosa posterior. Otro ejemplo que ilustra cómo la imagen con reconstrucción multiplanar es indispensable para entender la extensión de las colecciones extraxiales alrededor de la tienda del cerebelo y hacer la adecuada descripción para el neurocirujano. Vemos cómo la lesión infratentorial incluso se extiende hasta el espacio subdural anterior y al foramen magnum. Como quiera que las lesiones traumáticas pueden ejercer un significativo efecto de masa y compresión de estructuras intracraneales vitales, es importante recordar cómo el calvario, la hoz cerebral y el tentorio determinan los puntos de menor resistencia para que el tejido cerebral se desplace. Esto determina los síndromes herniarios, siendo los más importantes y frecuentes los que ocurren por debajo de la hoz del cerebro, donde los lóbulos frontales pueden insinuarse más allá de la línea media, como lo ilustra este ejemplo. Y nótese también el aspecto más corto de la hoz cerebral en la parte anterior, lo cual permite precisamente esta herniación de los lóbulos frontales por debajo de la hoz. Este es un ejemplo de un gran hematoma epidural con importante desplazamiento de tejido cerebral y hernia cerebral frontal por debajo de la hoz, complicado por un infarto de la distribución de la arteria cerebral anterior. Anatómicamente, esto se espera, ya que la cerebral anterior y sus ramas pericallosa y calloso marginal son vulnerables al atrapamiento en el proceso hernario, resultando en oclusión e infarto. Los otros síndromes herniarios que acá ilustramos y son de importancia son los que resultan del desplazamiento de la corteza cerebral medial del hipocampo y de la circunvolución parahipocámpica. Estas se reconocen como obliteración de las cisternas supracelar, perimesencefálica y ambiens por el desplazamiento de las mencionadas estructuras corticales, lo cual puede ocurrir en sentido inferior o en sentido superior cuando el efecto de masa se ubica en la fosa posterior. Este caso nos demuestra cómo el extenso hematoma subdural derecho produce un significativo desplazamiento de las estructuras de la línea media, incluido el tallo cerebral, lo cual determina un paradójico ensanchamiento del espacio mesencefálico ipsilateral, además del importante componente herniario transtentorial y por debajo de la hoz del cerebro.
Los síndromes herniarios transtentoriales pueden resultar en atrapamiento y oclusión de la arteria cerebral posterior e infarto, como se demuestra en este caso. Recuérdese que la arteria cerebral posterior cabalga justo por encima del borde libre del tentorio y puede ser atrapada allí por el efecto de masa. Ya nos habíamos referido al espacio limitado de la fosa posterior para acomodarse a las lesiones traumáticas expansivas, como ocurre en este paciente con hematoma venoso epidural y evidencia de herniación del vermis a través de la hendidura del tentorio en sentido superior. Uno de los factores que puede afectar negativamente el curso de las lesiones traumáticas es la anticoagulación, particularmente en ancianos que también tienen trastornos de autorregulación cerebral. Nótese las extensas lesiones traumáticas en este paciente anticoagulado que incluyen los compartimientos subdurales, subaracnoideo, intraparenquimatoso con atrapamiento ventricular e incluso hemorragia en el tallo cerebral, definida como hemorragia de Duret, la cual ocurre con el brusco descenso del tallo cerebral por lesión expansiva supratentorial. Esto determina estiramiento y rotura de las ramas perforantes de la arteria basilar, resultando en una lesión isquémica hemorrágica del tallo. En trauma cerebral, quizás la lesión hemorrágica más frecuente es la hemorragia subaracnoidea, y a veces puede ser muy sutil y localizada, lo cual la diferencia del efecto más bien masivo o generalizado de la hemorragia subaracnoidea de origen arterial aneurismática, que típicamente es de distribución basal. Este caso nos revela la apariencia localizada de una hemorragia subaracnoidea casi imperceptible, también demostrada en la secuencia de FLAIR o inversión. De modo que, en resumen, quería alertarlos de las lesiones pequeñas o sutiles que pueden tener mala repercusión para el paciente si no las reconocemos adecuadamente en la fase traumática inicial. En tal sentido, las contusiones frontales, que pueden confundirse con artefactos, los pequeños hematomas extraxiales con potencial para expandirse, como ya les indicamos, la hemorragia subaracnoidea, que pueden ser de muy difícil reconocimiento, y las pequeñas lesiones de daño axonal difuso. En general, las indicaciones para la resonancia magnética son limitadas a la evaluación de pacientes en los que el deterioro neurológico no se compagina con los hallazgos tomográficos normales o casi normales. Es importante en este contexto señalar la importancia del trauma cerebral menor o síndrome de aturdimiento postraumático, términos intercambiables para referirse a pacientes con escala de Glasgow superior a 13, pero con episodios de amnesia o desorientación postraumática transitoria. Generalmente la evaluación tomográfica inicial es normal, pero existen estadísticas que señalan la posibilidad de un hallazgo significativo en aproximadamente 6% de los pacientes que llenan estas condiciones. Hay creciente interés en el uso de la resonancia magnética en estos pacientes con trauma menor para detectar potenciales lesiones ocultas en las más sensibles secuencias de difusión y susceptibilidad magnética. Una de las secuencias más importantes que estamos utilizando para la evaluación de este tipo de lesiones es la secuencia de susceptibilidad magnética, que es una secuencia volumétrica de gradiente de eco con compensación de flujo que aprovecha el efecto paramagnético de la
hemoglobina con técnica de T2 estrella, omitiendo el pulso repetido que se usa en las técnicas de spin echo. Nótese en este ejemplo los varios puntos o focos de susceptibilidad magnética que representan degradación de productos hemáticos postraumáticos. El siguiente ejemplo ilustra cómo una tomografía esencialmente normal en la resonancia pueden verse cambios en la secuencia de difusión con pequeño elemento de restricción, al igual que en el flare, pero la imagen de susceptibilidad magnética demuestra mucho más numerosas lesiones puntiformes correspondientes a microhemorragias. Igualmente lo vemos en este caso donde la tomografía apenas nos demuestra unas pequeñas lesiones hiperdensas, también vistas algunas de ellas en la secuencia de difusión y de flare, pero realmente numerosos elementos de tipo puntiforme, nodular e incluso de mayor tamaño en la secuencia sensible a los productos hemáticos, que es la de susceptibilidad. En resumen, la tomografía computada demuestra lesiones que alteran la terapia o la intervención neuroquirúrgica y tiene limitada detección de lesiones axonales difusas y puede eventualmente predecir el mal pronóstico de un paciente basado en los hallazgos tomográficos. Por su lado, la resonancia es muy útil para cuando los signos y síntomas del paciente no están explicados por los hallazgos de la tomografía y tiene un aumento en la detección de lesiones no hemorrágicas y hemorrágicas de daño axonal difuso. Sin embargo, a pesar de que la resonancia magnética puede tener una sensitividad hasta 2 veces de la tomografía para detectar estos daños axonales difusos, hay todavía poca información o evidencia de que esta mejor sensitividad afecte en alguna medida importante el pronóstico de los pacientes sujetos a traumatismo cráneoencefálico. Muchas gracias.